Hola, estudiante del octavo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Paola, tu profe de matemática. Hoy te invito a desarrollar conmigo este tema: multiplicación de polinomio por polinomio con coeficientes racionales. Dentro de la multiplicación de polinomio por polinomio con coeficientes racionales, estaremos tratando el método horizontal y el método vertical. Los propósitos de la clase de hoy: mostrar interés en conocer el algoritmo de la multiplicación de polinomios, determinar la multiplicación de polinomios con coeficientes racionales y conocer el algoritmo de la multiplicación de polinomios con coeficientes racionales. Observemos la siguiente situación, donde Male y Rolfi se encuentran con la maestra y la maestra les pide justamente que pasen para que escriban en la pizarra un ejemplo de dos polinomios, pero con coeficientes racionales. Male y Rolfi se animan y empiezan a escribir 1/4 m más 5/4. Siguen escribiendo el otro ejemplo, 6m menos 2/5. Muy bien, les dice la maestra. ¿Podrían multiplicar estos polinomios usando los mismos métodos de la multiplicación de polinomios con coeficientes enteros?, preguntó la maestra. Rolfi y Male se miraron y no pudieron dar respuesta. Ayudémoslos con la clase de hoy a que puedan resolver esta multiplicación. Empecemos por el método horizontal. El ejemplo número 1, tenemos un binomio dentro del primer paréntesis y otro binomio en el segundo. Recordemos que el binomio es un polinomio, pero que consta de dos términos. La diferencia con la clase anterior es que acá tenemos coeficientes racionales. Esa palabra racional, ¿qué es? Números racionales. Un número racional cuando se puede expresar como el cociente de dos números enteros, ¿sí? Fíjate bien, cociente es sinónimo, podemos usar división. Cociente es el resultado de una división. Entonces acá tenemos 1/2 o 1 dividido 2, o puedes llamarlo de las dos maneras, no pasa nada. Y tenemos entonces un número racional, porque escribimos como un medio está escrito como el cociente de dos números enteros. Vamos a multiplicar por el método horizontal. El método horizontal quiere decir uno al lado del otro, ¿sí? Empezamos por un medio x multiplicando por 2x. Vamos a indicar primero la multiplicación porque tenemos números fraccionarios. Un medio de x por 2x. Estoy indicando la multiplicación. Un medio de x por 2/3 o 2/3 también puedes decirlo. Seguimos multiplicando, ahora el segundo término ya, menos 1/4 por 2x y menos 1/4 por 2/3 o 2 dividido 3. Voy a ir multiplicando, ¿sí?, las letras. Acá, por ejemplo, puedo multiplicar x por x, me va a dar x al cuadrado. Acá no tengo para multiplicar, entonces ordeno mejor para poder resolver después una simplificación. Me quedaría 1 medio por 2/3 x. Lo mismo acá, sería 1/4 por 2x. Y acá, en el último término, 1/4 por 2/3. Voy a empezar a simplificar. Sí o sí debes de simplificar una fracción donde ves que se pueda. Yo puedo simplificar el 2 con el 2, ¿ya? ¿Y qué me va a quedar? Solamente ya x al cuadrado. Este 1 que quedó enfrente no es obligatorio escribir. Si lo pones no pasa nada, pero con escribir x cuadrado ya se entiende que el 1 está ahí enfrente. ¿Qué puedo simplificar acá? El 2 con el 2. ¿Qué me quedaría? 1/3 o 1/3x. También puedo
simplificar acá el 4 con el 2 entre 2. Me va a quedar 2 acá, al dividir 4 dividido 2, 2, y el 2 dividido 2 me va a quedar 1, entonces me quedaría 1/2 de x, ¿está bien? Puedo simplificar también el 4 con el 2 y me va a quedar un 2 debajo, ya no hay nada que simplificar, entonces tengo que multiplicar todo lo que quedó arriba, numerador, con todos los que están, numerador con numerador y denominador con denominador. Sería 1 por 1, 1, y 2 por 3 quedaría 6. Un sexto, o si no puedes decir también 1 sobre 6, o también 1 dividido 6, ¿sí? Términos semejantes, ¿te acuerdas? Tenés que reducir. ¿Qué es lo que es reducir? Achicar. Como tiene 4 términos, tenés que ver si no puedes dejarlo más corto. Solamente si hay términos semejantes podés achicar el ejercicio, podés reducir el ejercicio. Para que sean semejantes, los coeficientes tenés que atender si tienen la misma parte literal, la misma letra y el mismo exponente. Acá hay una x elevado a la 1 potencia y acá hay también una x elevado a la 1 potencia. Quiere decir que estos dos términos son semejantes. Entonces puedes juntar en un solo número. Y la x cuadrado ya abajo no tiene semejante, entonces puedes escribir nomás ya. Ahora sí me voy en busca de 1/3 menos 1/2. Vamos a hacerlo aparte. 1/3 menos 1/2. Resta de fracción. Acuérdate que las fracciones hay dos clases, las homogéneas y las heterogéneas. Homogéneas si tenemos denominadores iguales y las heterogéneas si los denominadores son diferentes, y si son diferentes tenés que hallar el mínimo común múltiplo sí o sí. Mínimo entre el 2 y el 3 sería 6, entonces pones el 6 debajo de una raya, te acordarás que esto ya hiciste en primaria. 6 dividido 3 me va a dar 2, 2 multiplico por el 1 de arriba, 2 por 1, 2, y ahí escribís. 6 dividido 2, 3, 3 multiplico por el 1, me va a dar 3. Y ahora restás, 2 menos 3 me va a dar menos 1 y el mismo denominador conserva, o sea, sería 6. Menos 1/6 es el resultado de la resta de estos dos números y escribís acá con la misma x, ¿sí? La misma parte literal conserva. 1/6 es un término independiente, al no tener variable, no hay con quién sumar, bájalo así como está y ya podemos dar como respuesta final al ejercicio a x cuadrado menos 1/6x menos 1/6. Veamos ahora el método vertical. Tenemos un ejemplo, un binomio por otro binomio, pero los coeficientes son racionales, números racionales. Empecemos entonces a multiplicar por el método vertical. Método vertical, uno debajo de otro quiere decir, ¿sí? Pones el primer binomio en la primera fila, pones el otro binomio debajo, ponemos una raya, procedemos a multiplicar. ¿Ya? Hasta ahí me está siguiendo. Bueno, vamos a usar cálculo auxiliar porque tenemos fracciones. Empecemos por la primera multiplicación. 1/3 x por 3 sobre 7y. Y eso lo vas a hacer acá. 3 sobre 7 por 1/3. Multiplicación. Acá no vas a hallar mínimo, atendé. En la suma y en la resta de fracciones heterogéneas hallas mínimo común múltiplo. Cuando tenés multiplicación de fracciones, directamente simplificas los términos que se pueden. Si no hay nada que se pueda simplificar, entonces procedes a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador, ¿sí? Multiplicación, no hay mínimo. Se puede simplificar el 3 con el 3. Simplifico. ¿Y qué me va a quedar? 1/7 o 1 sobre 7. Y eso va a ser la respuesta de la multiplicación y le multiplicas la letra también. Y por y al cuadrado. ¿Sí? Se suman los exponentes de las letras iguales, de los que tienen la misma letra. Seguimos multiplicando.
1/3 i por menos 2. Cálculo auxiliar. 1/3 i por menos 2 o menos 2 por 1/3, que es lo mismo. ¿Podés simplificar algo? No. ¿Y entonces qué hacemos? Multiplicamos 2 negativo por 1, directo, menos 2, y conserva el 3, porque el 3 no tiene con quién multiplicar. O sea, hay un 1 debajo del 2, pero no, 1 por 3 va a quedar nomás luego 3 otra vez. Esto es la respuesta de esta multiplicación. Entonces lo pones aquí al lado, menos 2/3 i. No te olvides de la letra. Empezamos a multiplicar el segundo término de este binomio, que es 7 sobre 5. 7 sobre 5 por 3 sobre 7 en un cálculo auxiliar, ¿sí? Acá tenemos. ¿Podés simplificar algo? Sí, el 7 con el 7. Multiplicamos, que me queda 3 arriba y 5 abajo. Este resultado lo llevas acá, más 3 quinto i. ¿Por qué la i? Acuérdate que este término tenía i, este no tenía, entonces queda una i acá. Seguimos multiplicando. Nos falta multiplicar 7 quintos por menos 2. Acá está, menos 2 por 7 quintos. No hay tampoco para simplificar. Entonces multiplica directo 2 por 7, 14, negativo sobre 5. Y eso sería tu respuesta. No hay letra. ¿Por qué no hay letra? Acá no hay variable, acá no hay variable, por tanto tampoco puede tener variable su respuesta. Ponemos una raya y sumamos. Ese es el proceso de una multiplicación normal que vos aprendiste en la escuela. Esto no hay con quién sumar, entonces ya lo copiamos igualito. Acá sí tenemos términos semejantes que tenemos que resolver. Menos 2 sobre 3 más 3 sobre 5. Menos 2 sobre 3 más 3 sobre 5. Suma de fracción. Y de fracciones heterogéneas, porque son diferentes los números de abajo, los denominadores. Sí o sí, mínimo común múltiplo. ¿Notás la diferencia? Qué suerte que está todo en el mismo lugar. Multiplicación de fracciones, no hay mínimo. Simplifica directo lo que se puede y ya le das respuesta, ¿sí? Y si no se puede simplificar, multiplica todo y ya tenés la respuesta. Suma o resta de fracciones. Si las fracciones son heterogéneas, mínimo común múltiplo sí o sí. Entre el 5 y el 3, el mínimo va a ser 15. 15 dividís con 3, te va a salir 5. 5 multiplicas por 2 negativo, me va a dar, de ahí está el menos 10. 15 dividís con 5, te da 3. 3 multiplicas por 3 y te da 9. Signos contrarios se restan, lleva el signo del número que es mayor en valor absoluto, por tanto va a ser negativo. 1 sobre 15 y le agregas i porque estás sumando letras i que tienen un exponente arriba. Conserva, no se toca la parte literal en una suma o en una resta, en este caso de fracciones, ¿sí? 14 sobre 5 y no hay con quién sumar, entonces bajamos todo y ya tenemos la respuesta final de este ejemplo. Evaluemos la clase de hoy. Multiplicamos los polinomios usando el método horizontal. Tenemos un binomio por otro binomio. Entonces empecemos. Método horizontal. Uno al lado de otro. ¿Sí? Uno al lado de otro, así como ya pusimos. Y empezamos a multiplicar 1 medio x por 3 medio de x. ¿Cuánto me va a dar 1 medio x por 3 medio x? Lo indicamos y después lo vamos a llevar a un cálculo auxiliar. El cálculo auxiliar no es obligatorio. Si vos sabés multiplicar mentalmente y podés simplificarme todo mentalmente, adelante, ¿sí? Adelante y ponés la respuesta ya acá, ¿sí? Ahora, si te cuesta un poquito, hacelo en una partecita que siempre en matemática le llamamos cálculo auxiliar y después lleva la respuesta. ¿Está bien? Multiplico 1 medio x por menos 4, ¿sí? Lo estoy indicando. Ahora viene el segundo término, que es 1/4 por 3 medios. Lo sigo indicando. 1/4 por menos 4. Está también indicada la multiplicación. Ahora vamos a empezar a multiplicar lo que se pueda.
1 medio x por 3 medio x sería 1 medio por 3 medio x cuadrado. Acá 1 medio x por 4 sería 1 medio por 4x. Acá no hay x con quien multiplicar, o sea, sumar las x ni nada, puedo bajar directo también acá. Si voy a querer simplificar también en esta parte, podés hacerlo, ¿ya? Como estamos explicando paso por paso, entonces yo te voy mostrando todas las opciones. Una vez que vos ya sabés resolver el ejercicio, te podés evitar algunos pasos y entonces lo resolvés más rápido. Eso ya va a quedar todo a tu cargo a medida que vas aprendiendo. Podemos simplificar y si en este caso no hay nada para simplificar, multipliqué 1 por 3, 3 y 2 por 2, 4. Acá sí hay algo para simplificar, entre 2 me va a quedar 2, 2 por 1, 2x. Acá 1 por 3, 3 y 4 por 2, 8, porque no puedo hacer la simplificación. Acá sí tengo simplificación, 4 con 4 puedo simplificar y me va a quedar menos 1. Términos semejantes, vamos a reducir el ejercicio aplicando la suma o resta de términos semejantes. Esto no tiene semejante, ya lo bajé. Estos dos sí tienen semejante y nos vamos a un cálculo auxiliar. A no ser que me lo puedas hacer mentalmente. Entonces, hacelo ya ahí sin tu cálculo auxiliar. Si no, nos vamos acá un ratito. Es una suma de fracción. Mínimo común múltiplo entre 8 y 1 va a ser 8. 8 dividido 8 es 8 dividido 1 es 8, por 2 negativo menos 16, 8 dividido 8, 1 y 1 por 3, 3. Restamos estos números porque son de signos contrarios. Va a ser negativo porque el 16 es negativo y es mayor en valor absoluto que el 3. Me queda menos 13 sobre 8 y esa sería la respuesta. Acuérdate que está sumando números que tienen x, por tanto el resultado va a seguir teniendo la x. El 1 bajo. Y ya tengo la respuesta final. Ejercicio 2, multiplicamos los polinomios usando el método vertical. Tenemos un binomio por otro binomio. Acuérdate que binomio es un polinomio, pero que tiene dos términos. Método vertical, uno debajo de otro. ¿Está bien? Ponemos el primer polinomio arriba, el segundo polinomio debajo, una raya y empecemos a multiplicar. Seguime bien acá con las flechitas para que no te pierdas. ¿Sí? 4 tercios m por 7 sobre 2m. Escribís acá. 7 sobre 2, solamente los números. Las letras lo voy a multiplicar aparte, los números acá. 7 sobre 2 por 4 sobre 3. Puedo simplificar estos dos números entre 2. 7 por 2, 14 y el 3 debajo. Ya tengo entonces respuesta acá. 14 sobre 3, m por m, m al cuadrado. En la multiplicación de letras sí se tocan los exponentes, se suman y de ahí sale m al cuadrado. Seguimos multiplicando. 4 tercios m por 1 cuarto. Solamente los números acá. 1 cuarto por 4 tercios, simplificar lo que se pueda y te queda 1 tercio. Eso vamos a llevar acá. 1 tercio m. Esta m no te olvides que no hay con quien sumar arriba, entonces bajás igual. Ya está la primera fila, empecemos ahora a multiplicar el menos 1 por los 2. Menos 1 por 7 medios. Entonces lo llevas en un cálculo auxiliar. No hay nada que simplificar. 7 por menos 1 menos 7 sobre 2. M, porque este sí tiene una variable, este no tiene, pero va a permanecer la m. Pones debajo de 1 tercio m porque siempre tenés que escribir debajo de términos semejantes la respuesta para que después puedas reducir. Falta una multiplicación más que es menos 1 por 1 cuarto. Acá está, menos 1 por 1 cuarto o cuarto por menos 1, que es lo mismo. No tenemos nada para simplificar, multiplicamos 1 por menos 1 sobre 4 y sería la respuesta final de esta multiplicación. Raya, ¿sí? Ponemos una raya y sumamos. Esto bajamos así como está, no tiene término semejante debajo. Esto sí, vamos a tener que llevarlo a un cálculo auxiliar.
En una resta de fracción tenés que hallar mínimo, no podés simplificar así como está, no, eso solamente en una multiplicación. Mínimo entre 3 y 2 sería el 6, 6 dividido 3, 2, 2 por 1, 2, 6 dividido 2, 3, 3 por 7, menos 21. 2 menos 21 me va a dar menos 19 sobre 6, m otra vez tiene que quedar hasta el final. Un cuarto negativo no tiene semejante con quien sumar, entonces bajamos así como está. Y esto sería la respuesta de la multiplicación de ese polinomio por polinomio. Llegamos a la conclusión de la clase de hoy. ¿Se acuerdan de la situación inicial donde la profesora les había pedido a los chicos que escriban ejemplos de polinomios con coeficientes racionales? Y una vez que ellos escribieron estos ejemplos, la profesora les preguntó si pueden multiplicar estos dos polinomios con coeficientes enteros, así como estamos viendo en la imagen. Y Male y Rolfi no podían responder, pero después de la clase de hoy, ellos ya dicen que sí, sí pueden. Los polinomios con coeficientes fraccionarios se pueden multiplicar utilizando el método horizontal o también el método vertical, respondió Rolfi. Ahí estamos viendo entonces que podemos resolver ese ejercicio por el método horizontal y también por el método vertical. En la clase de hoy estuvimos viendo multiplicación de polinomio por polinomio con coeficientes fraccionarios. Utilizamos el método horizontal, estamos viendo un ejercicio. El método horizontal es escribir los dos polinomios uno al lado de otro. También se puede resolver la multiplicación de polinomio por el método vertical. Estamos viendo un ejemplo del método vertical. Consiste en escribir los polinomios uno debajo de otro. Finalizamos así la clase de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase.